Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder volver a presentar por tercer año consecutivo el 50-50. Debido a la situación actual, nos hemos visto obligados a realizarlo online, no sin perder la esencia de tener el mismo número de ponentes femeninas y masculinos. Esta tercera edición se caracteriza por ser en forma de debate. Se realizarán 4 combates, si habéis visto el programa, y será formado por 2 parejas que se enfrentarán defendiendo su postura dentro del tema que les haya tocado. Cada combate durará aproximadamente unos 45 minutos, por lo que a las 6 comenzaremos con la mesa redonda de los 16 ponentes y ronda de preguntas que podréis ir realizando a lo largo del evento. También, este tipo de formato nos va a permitir en cada combate que se vaya emitiendo votar en la parte inferior qué pareja creéis o os parece que ha dado los suficientes argumentos para ganar a sus contrincantes. Y los resultados los veremos en esta mesa redonda. Comienza 50-50 2021. Y vamos con el último combate, que no nos va a dejar indiferentes. Cuando tenemos que realizar la extracción de un diente y sustituirlo por un implante, tenemos que pensar cómo vamos a realizarlo, si vamos a colocarlo de una manera inmediata o bien de una manera temprana para quizás mejorar los tejidos y mejorar su colocación. He aquí cuando surge un debate, puesto que la literatura, existe varias controversias y nos está diciendo que podemos intentar minimizar los timings de tratamiento. Para ello, tengo la suerte de poder presentar a 4 grandes ponentes, los cuales nos van a decirnos cuáles son las ventajas o desventajas de realizar cada una de las 2 opciones de tratamiento. Desde Madrid, tengo la suerte de poder presentar al doctor Ignacio Sanz y a la doctora María Ríobo, representando una temática, una postura mucho más conservadora, en la cual van a esperar a la colocación de dichos implantes. Y por otro lado, en el otro lado del cuadrilátero, vamos a tener a la doctora Irene Méndez y al doctor Herminio García para apostar por la colocación de un implante inmediato. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Comienza el combate. Voy a empezar con la presentación del caso clínico que hemos escogido para un poco defender nuestra postura. Así que voy a ir directamente al grano. Es una paciente que acude a la consulta, es una paciente de 60 años. Realmente no es una paciente que tenga un compromiso estético elevado, luego veremos por qué hemos cogido un caso de estas características. Una paciente que en sonrisa no enseña la zona de transición entre el diente y la encía. Tenemos los 2 centrales desahuciados, no vamos a entrar mucho en el motivo, y me voy a centrar en el corte tomográfico del diente número 11, que como podemos observar es un alveolo tipo 2, en que tenemos una ausencia total de la cortical vestibular. Además tenemos un pequeño foco apical, y en este caso nosotros decidimos colocar un implante inmediato en el momento de la extracción, principalmente porque podíamos obtener suficiente estabilidad primaria, podíamos anclar el implante en la posición tridimensional correcta, y además teníamos más de 2 milímetros a vestibular del implante, entre el implante y donde debería estar la cortical vestibular. Luego veremos la importancia en el debate de estas dos cuestiones. Entonces hacemos un encerado digital, no vamos a entrar mucho en este tema, y vamos a colocar los implantes, en este caso no con una cirugía totalmente guiada, sino
con una férula en base al encerado, en base a la prótesis. Esta férula no está en relación al hueso. Este sería algo que ahora, a día de hoy, estamos haciendo de manera diferente, porque creemos que mejoramos mucho la predictibilidad o disminuimos la probabilidad de colocar mal el implante, que sería el aspecto más crítico de este abordaje, que seguro que también sale este tema en el debate. En esta diapositiva, en esta fotografía, vemos que colocamos una membrana en la parte vestibular para proteger el biomaterial que nosotros vamos a colocar entre el implante y donde debería estar la cortical vestibular, en el gap que nos queda. Vamos a colocar una membrana de colágeno para proteger este biomaterial. Y por último, un injerto de tejido conectivo. En este caso, en alveolos tipo 2, nosotros creemos que el conectivo es indispensable. Pensamos diferente cuando se trata de un alveolo con la cortical íntegra, aunque eso también creo que daría para otro debate solamente. En este caso colocamos un injerto de unas dimensiones mayores a las que también colocaríamos en un abordaje, en un alveolo que tuviera la cortical íntegra. Colocamos el injerto y, por último, colocamos las prótesis provisionales. Y aquí vemos el posoperatorio a la semana, que sería lo más representativo, ¿no?, en este caso, en términos de morbilidad. El posoperatorio que presenta la paciente una semana después, en la poca inflamación, cómo hemos sido capaces de resolver el caso en una única cirugía. Y, en principio, si no hay contratiempos, pues el caso está prácticamente terminado. Solamente nos queda pasar de estas prótesis provisionales a unas prótesis definitivas. Vemos el control a los 3 meses, cómo hemos sido capaces de mantener la arquitectura gengival, que es uno de los objetivos de este tratamiento, el objetivo de colocar una prótesis provisional, ¿no?, es dar el soporte al tejido. Cambiamos nuestras prótesis provisionales por unos pilares de circonio definitivos sobre los que vamos a trabajar de manera cementada. Y aquí vemos la comparación del diente número 11, el antes y el después, el perfil que hemos conseguido, el volumen de tejido que tenemos a vestibular de este implante. Aquí vemos el margen del pilar de circonio siguiendo el festoneado gengival para obtener un buen control a la hora del cementado, y podemos observar que incluso tenemos conectivo, se ve el injerto de conectivo más allá de la línea mucogingival. Esto es porque es un injerto de grandes dimensiones. Como digo, si fuera un alveolo tipo 1, quizás el conectivo sería bastante más pequeño. Y aquí vemos el caso ya terminado, con las coronas cementadas de manera definitiva. La sonrisa de la paciente, como digo, es una paciente que no enseña la zona de transición. Y el control del caso. Vemos el control a 5 años. Podemos observar en las fotografías superiores, las fotografías frontales, cómo a lo largo del tiempo los márgenes gingivales se mantienen estables en los 2 implantes. Sin embargo, en los laterales vemos que se va produciendo un poquito de recesión. Es decir, tenemos recesión en los dientes naturales, pero nuestros implantes se mantienen estables. Y lo mismo ocurre en el control radiológico. Vemos cómo tenemos un pico óseo entre los 2 implantes más coronal que la plataforma de los implantes. El hueso entre los implantes va a ser el encargado de mantener la papila entre los 2 incisivos, y vemos que se mantiene estable a lo largo de por lo menos a medio plazo, a 5 años. Y por último, presentar el corte tomográfico que hicimos 5 años después del tratamiento, en el que podemos también ver cómo tenemos biomaterial a vestibular de nuestro implante. No sabemos si eso está integrado o no, pero por lo menos el injerto que nosotros colocamos en el momento de la cirugía se mantiene estable en esa posición. Y ya por último, un corte tomográfico del 21, pero en el alveolo tipo 1 no tiene mayor relevancia. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Herminio. Pues a continuación vamos a pasar a vuestros contrincantes a ver lo que nos tienen que decir acerca de los implantes tempranos. Me gustaría introducir nuestro caso con otro caso también de colocación inmediato. Como veis, y como hemos visto en el caso que acaba de presentar Herminio, excelente, pues podemos conseguir una excelente estética a largo plazo. Pero ojo, porque detrás de estas fotografías y de estos casos tan bonitos se esconde una técnica con gran complejidad, muy sensible a las manos que están colocando el implante y al procedimiento, porque tenemos que
hacer la extracción muy cuidadosa del diente, la colocación tridimensional en el espacio del implante sin ver absolutamente nada. Tenemos que prever los cambios volumétricos que van a ocurrir tanto en tejidos blandos como en tejidos duros en ese mismo momento y, por supuesto, pues no olvidarnos del minucioso manejo de ese provisional que tenemos que o hay que confeccionar en esa misma cita. Y es verdad que si todos estos pasos se hacen de una forma correcta, pues tenemos estos excelentes resultados en los que se mantienen los niveles de los tejidos blandos y se mantienen los niveles de los tejidos duros a medio y a largo plazo. Pero no siempre el caso es el caso perfecto, es el que nos encontramos y muchas veces hay casos que suponen un reto, como los biotipos finos, en los que tenemos que añadir el hecho de coger injertos de tejido conectivos, que son técnicas mucho más minuciosas, en los que no siempre nos pueden ir bien. En casos en los que podemos prever, que es con biotipos gruesos, que el margen se va a mantener y en nuestras visitas control vemos que ese margen a lo largo del tiempo se retrae. También problemas técnicos con la prótesis provisional, en el que no siempre podemos alcanzar esa forma, ese tamaño o esa colocación que al paciente le gustaría. Y todo ello, bueno, puede conllevarnos a una de las problemáticas que nos podemos encontrar con nuestros casos, que es el fracaso estético, es decir, que el implante esté integrado y que sobreviva, pero sin éxito. Así que afortunadamente contamos con otras modalidades de tratamiento en el que podemos esperar 4 o 8 semanas para que cicatricen los tejidos blandos y ser más predecible a la hora de manejar tejidos blandos y duros alrededor de los implantes. Y para ello, bueno, os paso con mi compañero Ignacio para que os presente un ejemplo de este caso. Y como os ha dicho María, yo os voy a ilustrar esta modalidad de tratamiento con un caso que fue referido al máster de periodoncia por fracaso estético y restaurador del sector anterior de los 4 incisivos que traté junto a mi amigo Javi Sanz. En un principio nos planteamos realizar implantes post-extracción, pese a que sabíamos que había una pérdida parcial de la cortical vestibular, pero cuando llegó el momento de la verdad y nos pusimos a alegrar, vimos que la situación no era como nos esperábamos. Levantamos un colgajo y bien es cierto que aquí podemos colocar implantes en la posición ideal y reconstruir el hueso de manera simultánea, pero optamos por ser, ante ese riesgo estético que teníamos de una paciente con sonrisa gingival, por ser más conservadores, cerrar nuestro colgajo y esperar 6 semanas. En estas 6 semanas podemos conseguir un cierre bueno de los tejidos blandos, pero sabemos que todavía no se ha producido el remodelado completo del hueso. No obstante, como podéis ver, ya ese remodelado había empezado. Y en este punto nos podemos plantear si colocar los implantes y realizar la regeneración simultánea o si por el contrario regenerar previamente. En este caso, como había una componente combinada de pérdida horizontal y de pérdida vertical, optamos por realizar una regeneración previa a la colocación de implantes utilizando un seno injerto y membranas no reabsorbibles reforzadas con titanio que fijamos a nivel vestibular y palatino y que cubrimos completamente por nuestros tejidos blandos. Y coincidiréis conmigo que esta situación en la que tenemos un cierre completo de los tejidos blandos nos permite ser más predecibles a la hora de conseguir el cierre primario y cobertura total de los materiales de regeneración. Eso sí, tuvimos que esperar 8 semanas para pasar de esta situación a esta otra, en el que podemos ver el cambio en el perfil de la cresta. En este momento realizamos nuestro encerado diagnóstico, llevamos el plan a una planificación completamente digital en el que superponemos el encerado con la situación de la boca del paciente y con los DICOM y en el que planificamos tridimensionalmente la colocación de los implantes. Este tipo de cirugías requiere de una segunda intervención para retirar la membrana en la que podemos observar el volumen óseo obtenido y esa planificación tridimensional la llevamos a una cirugía completamente guiada en el que fresamos y colocamos los implantes a través de una guía estática. Aquí podemos ver el cambio, esta es la situación inicial y esta es la situación después de la regeneración y coincidiréis conmigo que conseguir esto con unos implantes inmediatos es muy difícil o básicamente imposible y aquí vemos la colocación de los implantes en el que podemos observar aproximadamente 4 milímetros a nivel vestibular y palatino de hueso en torno a la circunferencia completa del implante.
protegemos el hueso regenerado sumergiendo los implantes y en una segunda fase quirúrgica además aprovechamos utilizando un sustituto de encía para aumentar la mucosa queratinizada. Esta es la cicatrización, en la que podemos ver observando cómo va madurando la encía y pasamos de esta situación en baseline a esta situación con los provisionales y a una situación en el largo plazo con estabilidad de los tejidos duros y de los tejidos blandos, pasando de una situación como esta a otra como esta. Y quizás el manejo temprano, esperando a los tejidos, al cierre de los tejidos blandos, no es el tratamiento más de moda, pero sí que está bien avalado por la literatura. Bien, chicos, muchísimas gracias y va a comenzar el primer asalto. Si te parece, Irene, ¿comienzas tú? Irene. ¿Empiezo ya? ¿Lo oísteis? Adelante. Bien, pues obviamente si hoy estamos aquí discutiendo este tema es porque no hay una evidencia científica contundente que coincida con lo que es más importante para todos nosotros como profesionales, que es la evidencia clínica. Es decir, que todas aquellas respuestas que nos dan los artículos científicos que son fundamentales tengan coherencia y sucedan también en la clínica, ¿no? Entonces, creo que como magníficamente bien ha presentado mi compañero Herminio, hoy en día hay un cambio en los límites que podemos conseguir con la implantología y especialmente en los resultados estéticos que podemos obtener con la implantología actualmente. Entonces, tenemos que, creo, empezar a reevaluar muchas de esas respuestas que teníamos a nivel de los estudios científicos, en el sentido de que los protocolos aplicados hoy en día están variando mucho algunas de las limitaciones que teníamos, como por ejemplo la pérdida ósea marginal. Sabemos la influencia que tiene el uso de los nuevos diseños de implantes, de las conexiones cónicas, del cambio de plataforma, de hacer provisionalización inmediata, de además añadir un injerto en el gap, de añadir un conectivo. Entonces, es obvio y ha sido fundamental para todos nosotros, implantólogos, periodoncistas, toda esa evolución que ha surgido. Pero creo que deberíamos hacer una evaluación crítica más profunda de si eso hoy aplica en los protocolos clínicos que tenemos a nuestras manos, ¿no? Y eso Herminio lo ha mostrado de forma magníficamente bien, con resultados muy estables a 6 años. Creo importante también pensar que dentro de todo ese éxito tenemos que valorar fundamentalmente el impacto que tiene la calidad de vida del paciente. Y en eso, obviamente, los tiempos, y no solo los tiempos, sino la provisionalización de nuestros tratamientos influye de forma directa en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por tanto, pues bueno, creo que por causa de todos esos factores, para resumirlo y ahora abrir el debate, deberíamos reevaluar algunas de las cuestiones que tenemos tan internamente todos asumidas y profundizar un poco más, seguir investigando un poco más, porque la realidad es que clínicamente protocolos como el doctor Herminio ha presentado funcionan con resultados estéticos muy buenos, estables a largo plazo y con menos tiempos de tratamiento. Entonces dejo a mis compañeros y a partir de ahí, si quieren, vamos a discutir. Venga, pues vamos. A ver, yo os voy a... Vamos a seguir con la línea que estaba diciendo Irene. ¿Qué os parece el tema de reducción de tiempo para el paciente? O sea, al final estamos reduciendo de alguna manera el tratamiento a estos pacientes y por lo tanto también una calidad. No es lo mismo llevar un parcial, por ejemplo, que ya sé que no es el tema que toca el trimodal approach, pero bueno, está, es decir, si tenemos la posibilidad de colocar el implante inmediato con los factores que nos ha enseñado Herminio, podemos encima hacer una carga inmediata, una provisionalización inmediata y eso puede ayudar a la calidad del paciente durante el tratamiento. Creo que eso sería una de las ventajas, ¿no? Apoyando el equipo
el equipo de Irene y de Herminio. Hemos comprado el árbitro. Total, estoy siendo aquí ahora muy poco objetiva. Sí, yo no sé si puedo, un poco a colación de la provisorización, a ver, es verdad que, bueno, yo entiendo el implante inmediato con los riesgos que hay que asumir, ¿no? Como he explicado, ¿no? De complejidad técnica. Entiendo que si se realiza es porque queremos obtener la estética, ¿no? Óptima en el menor tiempo posible. Y a día de hoy lo que sí que se ve, aunque la calidad de la bibliografía, ¿vale? No es muy alta, pero lo que sí se ve es que la única manera de conseguirlo con un implante inmediato es colocando la prótesis inmediata. O sea, es decir, que si planificamos un implante inmediato y después no podemos hacer una provisionalización inmediata, para mí al menos ya es un pequeño fracaso, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos de este tratamiento. Totalmente. Claro. Y sí, por otro es verdad que colocamos esa provisionalización de forma inmediata, pero me gustaría preguntarte, Herminio, en ese caso, ¿cómo tenemos al paciente sin poder comer, sin poder, o sea, simplemente para sonreír y, bueno, pues que sepa que lleva el diente, pero Bueno, sí, te entiendo. ¿cuál es el protocolo que haces al colocarle la carga inmediata en cuanto a dieta? Porque nuestros pacientes al final se olvidan, se lo ven recién colocado y, bueno, eso es uno de los riesgos que puede... Sí, aquí deberíamos diferenciar un poco un caso de un unitario o un caso como el que ha presentado Nacho. Creo que son dos cosas diferentes, aunque también la regeneración que ha hecho Nacho creo que también es delicada en cuanto a lo que debe comer el paciente. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en un central unitario. Lo primero es el paciente en sí. Si nosotros identificamos que el paciente no es colaborador, ya es una contraindicación absoluta del caso. Pero la ventaja que tenemos ahora es que tenemos los pilares de cicatrización individualizados, que para mí es un avance tan grande que hay muchos casos que yo antes he hecho que ahora lo haría directamente con un pilar de cicatrización individualizado, porque es como que duermo más tranquilo. Ya tengo la seguridad de que el paciente no va a morder con ese implante, por muy colaborador que sea, porque a veces se puede tomar 2 vinos en una cena y olvidarse que lleva ese diente. Entonces, el hecho de tener los pilares de cicatrización individualizados nos da la tranquilidad de que el paciente no va a hacer función con ese provisional. Y bueno, básicamente es lo que estamos haciendo ahora. Estamos colocando muchos pilares de cicatrización individualizados y sobre estos pilares estamos utilizando Marylands provisionales adhesivos. Pero claro, no están unidos al implante. Entonces, lo peor que puede pasar es que al paciente se le caiga el diente. Y un poco volviendo al tema de los tiempos y de la calidad de vida, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar la revisión sistemática de qué ocurría con la carga inmediata y un poco a colación de lo que está comentando Herminio, vimos que los unitarios tenían casi el doble de riesgo de fracasar con respecto a los que no hacías carga inmediata. Entonces está claro que ese protocolo tan complejo tenemos que asumir el riesgo de que pueda fracasar en más ocasiones el implante. Quizás ahora con los pilares de cicatrización estamos mejorando uno de los factores críticos, que era esa carga del unitario. Y luego el tema de tiempo, calidad de vida, es según se mire, ¿no? Pues yo soy, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte y yo me he partido una rodilla. Y yo cuando me operé la rodilla tuve que estar 6 meses hasta que pude volver a correr y casi 1 año hasta que pude volver a esquiar en condiciones. Entonces, muchas veces tratamos pacientes que realmente están mutilados en la boca y la presión de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances, parece que nos están obligando a tener que hacer las cosas rápido para ser mejores. Y yo creo que no, yo creo que cada situación la tenemos que evaluar de manera individualizada y los pacientes muchas veces tienen que entender que para ser predecibles, para ofrecer tratamientos que sean seguros y con pocas complicaciones, tenemos que dar tiempo al tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en concreto en el caso que has presentado, ya no estaría tan de acuerdo contigo,
porque creo que la regeneración que has hecho dista de ser un tratamiento carente de complicaciones y además es un tratamiento, desde mi punto de vista, igual es porque tengo más experiencia en inmediatos y ese tratamiento a mí se me escapa, pero creo que es un tratamiento complejo, una regeneración con membranas no reabsorbibles. El riesgo, o sea, esa regeneración que habéis hecho está al alcance de poca gente. Por lo menos a mi alcance no está. Entonces yo, si se me presenta un caso como este, lo voy a enfocar desde la otra manera, no por un tema de que tenga prisa o un tema de moda, sino porque desde mi punto de vista es más sencillo preservar que recuperar. Entonces, esa es mi premisa y la aplico en siempre que sea posible. Evidentemente, si no tengo posibilidad de colocar el implante, de todas maneras, si no tengo posibilidad de colocar el implante, mi segunda opción no es también dejar que cicatrice de manera espontánea, sino que mi segunda opción es la reconstrucción alveolar simultánea a la extracción y simultánea a aumento de tejido blando. Entonces, para mí, el dejar que todo cicatrice para luego hacer una reconstrucción tridimensional sería la última opción y estaría relegada a cuando es un alveolo tipo 3 o hay una infección que no consigo controlar y que evidentemente no me da ninguna tranquilidad a la hora de abordar el caso en el momento de la extracción. Incluso en esos casos haría aumento de tejido blando. Y en ese sentido, creo que no podemos fijarnos solo, digamos, en la presencia o ausencia de tabla vestibular. Para mí es fundamental también. Yo puedo tener un alvéolo que tenga más hueso y no tenga la morfología adecuada o favorable para colocar un implante protéticamente guiado. Entonces, muchas veces mi decisión de postergar o no la colocación del implante viene de si yo puedo, en la situación actual, con los tejidos actuales, colocar el implante donde yo quiero. Si eso no se puede cumplir, independiente, ya digo, que tenga más o menos hueso, si él no está donde yo quiero, ahí voy a optar por protocolos tempranos o diferidos, ¿no? Y en relación a la dificultad de la técnica, yo creo que todos los casos que tienen riesgo y riesgo estético son técnicos sensibles, pero eso no debe ser, quizás sea un poco rígida, pero no debe ser una excusa para nosotros. Nosotros somos los responsables de entrenarnos lo suficiente como para ofrecer lo mejor al paciente, ¿no? Y eso ustedes lo saben muy bien, que son personas de un nivel altísimo. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad también hoy en día profundizar y saber si esa realidad que todos tenemos en mente, como bien hablaba el doctor Sanz, de la literatura que hay hasta hoy en día y la cuestión de predictibilidad, cambiaría o no con los nuevos protocolos, que hoy no tenemos esa respuesta a largo plazo. ¿Creéis que la edad puede influir en vuestras decisiones en este tipo de protocolos? Bueno, está claro que, a ver, la gente joven seguramente es la gente que está acostumbrada a la inmediatez en todo y son los que quizás les va a costar más entender que tienen que esperar, ¿no? a colocarse un implante y más en una zona estética. Entonces yo creo que aquí, en cuanto a la complejidad de manejo del paciente, la edad sí puede influir al entendimiento de, bueno, posibles fracasos que pueda haber, ¿no? Entonces un paciente más mayor quizás pueda entender más que haya que esperar y el paciente más joven no. Y aparte quería un poco, bueno, romper una lanza, bueno, no a favor, pero es verdad, del inmediato, que al final solo o no, en uno de los estudios que se han hecho en que se evalúa, que ahora están muy de moda, las variables dependientes del paciente, solo un 12% de los pacientes realmente quiere asumir ese riesgo que puede haber al colocar un implante inmediato, pero ellos, o sea, ese 12% también hay que atenderles, o sea, que también esa opción para ese porcentaje podría ser válido, pero en la gran mayoría de los pacientes no quieren asumir riesgos a día de hoy. Por lo tanto, la opción del temprano en el que colocamos un implante sin que haya ningún cambio volumétrico en el tejido óseo, pero que sí que vamos a obtener una mayor ganancia de encía queratinizada,
pues es una opción muy, muy válida tanto para gente joven como para gente adulta, o sea, en este caso. Bueno, yo parece que un early placement esté carente de complicaciones. A mí me sorprende, pero yo no le puedo decir a un paciente que con un inmediato voy a tener problemas y con un diferido no, porque le estaría engañando. O sea, una regeneración tridimensional no está exenta de complicaciones. Es más, las complicaciones no sabría decirte a qué nivel están las exposiciones de la membrana, pero son elevadas. Y nosotros lo hemos mirado y estaba en técnicas de regeneración vertical, pero esto queda engañado también porque obviamente quien publica en técnicas de regeneración es un gurú de la regeneración. Claro, es que ese es el problema. Pero estaba en un 7%. Pero yo creo que no estamos dando el mensaje que que estemos exentos de complicaciones. Estamos dando el mensaje que si tienes encía, controlar la cobertura total del hueso, que es un factor importante a la hora de regeneración, es mejor. O sea, es más sencillo evitar exposiciones que si no las tienes. Pero, por supuesto, no queremos dar el mensaje de que no tengamos complicaciones o estemos exentos. Te comprendo, claro. Es que la diferencia es que uno es un cierre primario y el otro lo que hacemos es un sellado prostodóntico. Pues claro, ahí evidentemente hay un... Y todo depende de la prótesis. Yo he hecho preservaciones alveolares en las que he colocado un Verilan y al paciente se le ha descementado el Verilan y se me ha evaporado el hueso, porque todo depende y aparte ahí no puedes controlar, es como lo que comentaba Marta antes, cuando pongo un Verilan tengo que confiar en el paciente. Si toda la se cae. Y ahí estoy de acuerdo con vosotros. Pero, claro, a mí es que no es... Yo no lo hago o sea, no le ofrezco al paciente esta opción de tratamiento porque piense que es... o sea, yo pongo 4 cirugías contra una y la probabilidad de tener complicaciones en 4 intervenciones se multiplica, porque son 4 veces que intervengo al paciente. Entonces, puedo tener problemas, evidentemente, en mi abordaje, porque no hay ninguna cirugía que esté exenta de ellos, pero cuantas más intervenciones haya, más problemas puedo tener. Yo cuando coloco un implante en hueso maduro o hago un early placement, porque también he hecho, y de hecho yo inmediato solo pongo de 2008-2009, todo lo que hice antes eran early placement. Luego, por ejemplo, está una cirugía que para mí es crítica a nivel estético, que es la segunda cirugía. Muchas veces no sabes cómo abordarla, si tienes un poco de carencia de tejido, si el tejido, hacer el injerto en el momento de esa segunda cirugía si hace falta o no, porque la complica, tocar papilas. Yo he perdido más de una papila en una segunda cirugía por una correcta técnica quirúrgica. Entonces, creo que también el número de intervenciones, a más intervenciones, más probabilidad hay de cometer un error. Evidentemente, yo me decanto por esta opción porque es la que también tengo más por la mano y eso, evidentemente, la preferencia del operador creo que es algo también importantísimo a la hora de tomar la decisión. Y bueno, básicamente me estoy liando mucho, así que... Pero es verdad que es una, bueno, como dices, a ver, ninguno de incluso ni el tipo 4 está exenta de complicaciones. En el momento que colocamos un implante, en general, ya cualquier cirugía, siempre va a haber un riesgo. Lo que pasa es que, bueno, ahí se puede asumir más o menos riesgos o estos riesgos dividirlos o minimizarlos en diferentes visitas o asumirlo todo en una. O sea, al final la inmediatez es asumir todos los riesgos en un día. O sea, que si ese día no es el día, ya no hay marcha atrás. O sea, que eso es un poco la... Bueno, también parece que si ese día no es el día y algo falla, ya no puedas hacer nada más. O sea, a mí cuando me ha fallado un inmediato, normalmente la situación que me ha quedado es como si hubiera quitado el diente y... O sea, no hay tampoco... No es un drama que el maxilar tiene un defecto que afecta al diente adyacente. O sea, muchas veces pues se me ha encapsulado el biomaterial o el implante ha fallado, pues entonces hay que quitar el implante, legrar, esperar un poco más y hacer una segunda intervención como si fuera un early placement, pero tampoco es un super drama. No. Sí que es cierto que de cara al paciente, si tú le has propuesto una alternativa fija tal y pasar a la fase B, sí que queda como, pues evidentemente que has cometido un error, ¿no? Pero
es inherente a la cirugía en sí. Y ya lo último, como dices, es verdad que esto es un procedimiento que haces muchas veces y es muy sensible a la técnica, y estoy convencida que tu porcentaje de éxito es muy superior a lo que tendría gente que a lo mejor no está acostumbrada, ¿no?, a hacer este tipo de técnica. O sea, que yo creo que el mensaje que daría es que realmente que los resultados que se obtienen son excelentes. De hecho, el caso que has presentado, encima con uno de los más complejos, con 2 implantes contiguos en una zona estética y inmediato y carga inmediata, es de los procedimientos más complejos que hay, pero igual que un poco lo que vemos en la literatura, ¿no?, que todos estos resultados excelentes al final están de la mano de 5 personas, ¿no? O sea, que extrapolar esos resultados a la población en general Ahí, con cautela, o sea, iría con cautela por, bueno, pues es una opción, pero bueno, asumiendo cada uno, ¿no?, cuál es la experiencia que tiene en este tipo de... Tienes razón, pero eso lo extrapolaría al alveolo tipo 2, porque tienes que hacer un conectivo desde mi punto de vista. Pero un alveolo tipo 1, realmente si conoces el protocolo bien, paso a paso, lo has aprendido, te lo han explicado bien, y además haces una correcta planificación con un software como el que ha presentado Nacho, que te posiciona el implante correctamente, puedes escoger el aditamento, y es una cirugía totalmente guiada, el implante guiado, un inmediato, un alveolo tipo 1, realmente no es tampoco tan complejo. Evidentemente no es el implante por el que empezar, eso estamos todos de acuerdo, pero para mí lo crítico de ese abordaje es la posición del implante, y con una cirugía totalmente guiada como las que tenemos ahora, basadas en un STL de la boca del paciente, que son muy fiables, disminuimos bastante la complejidad. Y por mi experiencia en la universidad, y esto Irene te lo puede decir, los implantes, evidentemente estamos supervisando nosotros los casos siempre, pero cuando se abre un colgajo, nuestros resultados a nivel estético, no te hablo funcional, solamente me estoy centrando en la estética, son mucho peores en los early placement o implantes en hueso maduro que en los inmediatos. También porque para hacer una regeneración ósea tienes que tener un bagaje en cirugía. Si no haces un colgajo bien pasivo, las papilas ya se te suben, entonces hay una serie de parámetros, y luego eso también podría comprometer a largo plazo pues la estabilidad a nivel periodontal del implante, ¿no? Si te queda una tronera abierta, que haya acúmulo de placa, no sé, un poquito... sé que es complicado, tampoco quiero mandar el mensaje de que es una cirugía sencilla, pero requiere una planificación, pero si conoces la técnica tampoco es excesivamente complicado. A mí me gustaría abrir otra caja de Pandora, ahora que has hablado del alveolo tipo 1 y de la estabilidad periodontal o preimplantaria. Sabemos además que sabéis que la Complutense participó directamente del estudio multicéntrico, que en el sector anterior casi el 80% de los dientes tienen corticales vestibulares finas, ¿vale? Y en un modelo que se hizo matemático, complejo, se demostró que si la cortical no es mayor de 1 milímetro, aunque nosotros coloquemos el implante en una posición hacia palatino, ¿vale?, el resultado final va a ser que parte de la superficie del implante queda expuesta, o dicho de otro modo, no tiene que quedar expuesta, no está 100% rodeada de hueso. Los amantes también de la técnica de implante post-extracción muchas veces no sienten que haya un problema con que parte del implante quede fuera, porque refieren que con el superinjerto que se ha puesto vamos a tener un grosor de tejidos blandos que den estabilidad a todo el conjunto. Sin embargo, hay muy poca literatura, pero la poca literatura que nos demuestra que las superficies en dehiscencias vestibulares tienen mayor riesgo de pérdida de hueso están. Entonces, no sé, ¿dormís tranquilos con todo esto? ¿Dormís tranquilos con ese BIOS que metéis sin ningún tipo de membrana, que casi con mucha seguridad va a estar encapsulado, pese a que tengáis mucha estabilidad de los tejidos blandos? Pues yo a veces no me quedo tranquilo.
Bueno, con esta última pregunta quiero deciros que nos quedan 4 minutos, ¿vale? Para terminar, así que, bueno, intentad, después de este derechazo que os acaba de meter Nacho, a ver cómo os defendéis. Árbitro, creo que ha sido un golpe por debajo del... Esto ha sido golpe bajo, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, yo creo que es un knockout, así que ya te puedes ir levantando porque... Ha sido un crochet. Cuenta de protección. Quiero una cuenta, quiero. Venga, Irene. No, Venga. bueno, que el punto que ha colocado el doctor Sánchez es fantástico porque casi toda la literatura de implantes inmediatos, ellos aconsejan que solo se puede colocar inmediatos o que está, digamos, indicado colocar implante inmediato en alvéolos tipo 1. Pero, como bien mostraron, varios son los estudios con tomografía, mostraron que el 90% tiene menos de 1 milímetro de tabla vestibular y casi el 50% tiene menos de 0,5. Casi todos esos alvéolos que eran considerados tipo 1, en cuestión de semanas son alvéolos tipo 2. Bien, entonces estaríamos casi frente a la misma situación que inicialmente tener un alvéolo tipo 2. Entonces yo creo que ahí, como decía antes, no podemos comparar resultados, por ejemplo, colocando el implante, un implante más ancho como se colocaba antiguamente, que con un implante palatinizado, dejando el espacio adecuado para regenerar, colocando membrana y conectivo, colocando provisional. Si yo me quedo totalmente tranquila de si tiene exposición de implante, no. De la misma forma que no me quedo tranquila cuando pongo un implante en una cresta cicatrizada y puedo tener una pérdida vestibular. Sabemos que eso puede tener, o parece, o la tendencia que hablan los estudios, que puede tener problema a largo plazo. Entonces, obviamente no me quedo tranquila de ninguna de las formas, ni tampoco haciendo una regeneración. Yo creo que aún no hemos llegado a la perfección en nuestros tratamientos en ese sentido, ¿no? Y yo, como ya estamos terminando, un poco insistir en lo de antes, tratamientos de alta complejidad requieren de todos nosotros formación de excelencia, entrenamiento y pensando al final ofrecer lo mejor para el paciente. Entonces, en ese camino creo que estamos todos, tanto los de un equipo como los de otro, intentando ofrecer lo mejor. Quizá de aquí a unos años tengamos aún más respuestas en cómo controlar todos estos factores. Bueno, además lo de no dormir tranquilos con alguien, en este país estamos acostumbrados a que pueda cambiar, así que quizás yo no duerma tranquilo con el implante inmediato, pero mañana lo esté poniendo, como ha ocurrido en algún caso en el gobierno. Sí, también, bueno, quizá ya por último es verdad que el diagnosticar, ¿no? Como comentabais, el diagnosticar con el CBCT y saber ante qué situación estamos y decidir en ese momento, bueno, pues las opciones de tratamiento que tenemos, que es verdad que cuando es muy favorable, que se da en el 5% de los casos, puede ser la mejor opción, ¿no? El implante inmediato. Pero para el resto de los pacientes podríamos abrir un gran interrogante, que son muchos, ¿eh? Son muchos pacientes en el que, bueno, pues habrá que asumir ese riesgo teniendo en cuenta la sensibilidad técnica de cada operador. Pues fantástico, chicos. Bueno, queda por concluido el combate. Muchísimas gracias. No sé con qué equipo quedarme realmente, y eso que había empezado un poco con los de los inmediatos. Yo creo que es mejor hacer un único equipo y ya está. Eso es. Bueno, vamos a dejar, si bien es verdad, luego en la mesa redonda, ahora cuando nos juntemos, vamos a ver lo que opina toda la audiencia, puesto que hemos puesto en la parte de abajo unos botones que ellos van a ir poniendo quién cree que es el equipo ganador, ¿vale? Así que nada, luego nos vemos en la mesa y muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.